Bien, a ver, buenos días estudiantes, buenos días el sistema líder. En esta oportunidad con los estudiantes del nivel 2 dentro del curso de lo que es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nos toca trabajar el tema concerniente a lo que son las nociones de los primeros auxilios. Vamos a partir por ideas claves. Nosotros sabemos que todos nosotros estamos expuestos de repente a distintos accidentes que puedan ocurrir, ya sea en el hogar, ya sea de repente en las vías de comunicación y en todo lo que es nuestro país, ¿no? Cada uno de nosotros está latente. Obviamente estos accidentes van a ocurrir porque no existe una prevención de parte de nosotros y de repente de las otras personas. Un ejemplo de ello podría ser que una persona en estado de ebriedad ocasione específicamente un atropello a lo que son los peatones, ¿no? Entonces acá mucha concientización frente a los actos que cada uno de nosotros va a realizar. Listo. Tomando en cuenta estos criterios, nos toca hablar sobre las nociones de los primeros auxilios. Cuando hablamos sobre este tema, ¿qué entendemos por los primeros auxilios, no? ¿Y qué nociones nosotros como sujetos debemos de tener? Insisto, cada uno de nosotros está de repente expuesto a que en algún momento determinado puede ocurrir estos accidentes, ya sea de manera casual, de manera fortuita, específicamente, ¿ya? Listo. ¿Qué entendemos por los primeros auxilios? Se dice que los primeros auxilios, lo que va a buscar específicamente es una ayuda al prójimo, ¿no? Alguna persona que sufre algún accidente, nosotros como sujetos inmersos dentro de esta nación podemos brindarle el apoyo, ¿no? ¿Qué más? Cuando hablamos de estas nociones de primeros auxilios, como su mismo nombre dice, son las primeras actuaciones que los sujetos deben de realizar para que esta persona pueda estabilizarse, pueda buscar el equilibrio y para que posterior a ello vengan las personas encargadas a socorrerla, ¿no? Listo. Se dice que los primeros auxilios son muy vitales, son muy importantes y son muy necesarios, porque de estos primeros auxilios puede depender la vida de las demás personas. ¿Está bien? Ustedes saben que existen distintas situaciones y distintos casos donde ocurren y se necesita específicamente estos primeros auxilios que nosotros debemos de tener en cuenta. Vuelvo a repetir, porque existen específicamente desastres generados de repente por el hombre que pueda traer accidentes y para ello se requieren los primeros auxilios. Vamos a la siguiente idea. ¿Qué son específicamente los primeros auxilios? A ver, los primeros auxilios, nos dice acá, vamos a determinar, son medidas rápidas. Son medidas rápidas, ¿no es cierto? Y estas medidas rápidas tienen que ser eficaces. Debe haber una eficacia. ¿De qué valdría hacer o realizar medidas rápidas si no va a haber una eficacia? Y esta eficacia está de repente en controlar la vida de las otras personas, en el sentido de que debemos de atenderlas de manera adecuada. Entonces, insisto, que son medidas rápidas y eficaces que se adoptan para socorrer adecuadamente a las personas que han sufrido accidentes. Entonces, en conclusión, podemos hacer mención que los primeros auxilios son medidas rápidas y eficaces que se adoptan para socorrer adecuadamente a las personas que han sufrido accidentes. La otra palabra sería adecuadamente, ¿no? Sabiendo específicamente qué es lo que tienes que hacer frente a un accidente fortuito, de repente que puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Imagínate que estás subiendo, estás específicamente en el colegio y de pronto en las gradas una persona se cae y se fractura un pie. Entonces se fractura un pie, las medidas de apoyo tienen que ser rápidas, tienen que ser eficaces para evitar más daños dentro de la persona y se debe socorrer adecuadamente, ¿no? Con los parámetros que se determinan y que nosotros debemos de conocer. Cada uno de nosotros está expuesto a accidentes.
Y todos nosotros, desde esa perspectiva, debemos de conocer lo que son los primeros auxilios. ¿Está bien? Listo. Ahora, por otra parte, vamos a poder visualizar que nosotros como sujetos, colaboradores, como sujetos solidarios, la ayuda mutua, la ayuda recíproca, nosotros como sujeto, cuando usamos los primeros auxilios, lo podemos hacer específicamente de dos maneras. Damos una ayuda física o una ayuda espiritual. Y esto va a estar inmerso específicamente en estas características. Cuando específicamente nosotros brindamos una ayuda física específicamente ayudando al órgano, al aparato o al miembro que ha sido afectado, ¿no? Entonces, eso es la ayuda física, ¿no? Cuando vemos específicamente de repente, como te decía, menciona una persona que ha sufrido una caída en las gradas, que es lo más común, aislamos específicamente el aparato o el miembro que ha sido afectado, ¿no? En este caso la pierna, obviamente teniendo en cuenta las ideas de los primeros auxilios. Entonces esa es la ayuda física, ¿no? Y la ayuda espiritual es específicamente donde se da una preparación anímica, específicamente a la persona que ha sufrido, ¿no? Hacerle mención que primero de repente se tranquilice, ¿no? Que busque serenidad dentro de ello y que no se debe de generar específicamente lo que es el pánico, ¿no es cierto? El pánico, entonces en ello. Ya. Entonces, como sujetos inmersos dentro de una responsabilidad que es recíproca dentro de los ciudadanos, nosotros necesitamos brindar ayuda y de igual manera en un momento determinado necesitaremos que nos brinden ayuda, ¿no? Ayuda específicamente frente a los accidentes que puedan ocurrir en cualquier momento por distintos casos fortuitos, ¿no? Ustedes saben, en nuestra vida cotidiana vemos accidentes de tránsito, accidentes laborales, vemos específicamente accidentes dentro del hogar. Entonces, para ello, todos nosotros necesitamos los primeros auxilios. Bien, ya hemos podido visualizar que los primeros auxilios son medidas rápidas, eficaces y adecuadas para atender al herido, se podría hacer mención, ¿no? De manera inmediata, para que posterior a eso ya las personas especializadas, que son los enfermeros y los médicos, puedan realizar su trabajo de una mejor manera, ¿no? De repente, si no usamos estos primeros auxilios, lo que podemos generar es que la persona fallezca, ¿no? Entonces tengamos en cuenta estos criterios. Ahora, de igual manera hemos visto que nosotros como sujetos brindamos una ayuda tanto física y una ayuda espiritual. Ayuda física es específicamente material, como se dice, ¿no? Ayudar de manera inmediata, o qué acciones debo de hacer para que esos órganos, esos aparatos, miembros que han sido afectados, de repente no generen mayores daños, ¿no? Y en el aspecto espiritual, una preparación anímica, una serenidad, una tranquilidad y evitar el pánico, ¿no? Hacer que la persona se tranquilice. A todos nos puede pasar un accidente y obviamente necesitamos la colaboración de ellos para que pueda ser más eficaz su recuperación. ¿Ya? Entonces, decimos de manera general que los primeros auxilios es una responsabilidad social que nos compete a todos. Vamos. Ahora, como hemos podido visualizar, los primeros auxilios es la ayuda al prójimo de manera desinteresada, pero ayuda al prójimo de manera rápida, eficaz y adecuadamente. Nosotros sabemos específicamente que dentro de los primeros auxilios existen normas básicas de los primeros auxilios. Número 1, dentro de estas normas básicas, que son reglas obligatorias, nosotros como sujetos debemos de usar medidas y técnicas adecuadas. Medidas y técnicas adecuadas. No podemos ayudar al prójimo así por así, sino hay medidas que ya están determinadas a qué es lo que se debe de hacer frente a un accidente
ya sea laboral, ya sea en el hogar, o ya sea específicamente, como te hacía mención, que se vive en la escuela, ¿no? O dos, nosotros, las personas que están ayudando, debemos de hacer, evitar los comentarios, evitar las especulaciones, ¿no? Sino lo que ya les dije, lo que se debe generar es buscar una tranquilidad, una serenidad para el bienestar específicamente de esa persona que está siendo socorrida. Por otra parte, nos dice atender al accidentado de manera oportuna, ¿no? Vuelvo a repetir, los primeros auxilios son medidas rápidas, en el tiempo oportuno, no específicamente dejar de lado estas acciones a último momento, ¿no? Cuando de repente ya la persona no requiere primeros auxilios, sino ya requiere una intervención profesional mucho más rápida, ¿no? Entonces depende en todo el planeta mucho de frente a los accidentes a que las personas actúen de manera responsable con estos primeros auxilios. Ya. Entonces, nosotros como seres gregarios necesitamos esa ayuda recíproca, ¿no? Entre todos los miembros de nuestra comunidad, y esta ayuda está inmerso dentro de los primeros auxilios frente a los accidentes distintos que puedan ocurrir en cualquier manera, en cualquier momento, de manera fortuita. ¿Está bien? Listo. A ver, dentro de los primeros auxilios y los primeros auxilios o los accidentes que son más comunes dentro del hogar, dentro del ámbito laboral, dentro de las sesiones educativas, en primer lugar vamos a tener los primeros auxilios frente a quemaduras, ¿no? Quemaduras de primer, segundo y tercer grado, ¿no? Ustedes habrán podido visualizar hace un año atrás, se podría hacer mención, o prácticamente hace 2 años, se visualizó la deflagración de una cisterna, ¿no? Que llevaba combustible en toda una manzana de viviendas, ¿no? Perjudicando y matando a muchas personas. Entonces, ¿qué primeros auxilios debemos de hacer en caso de quemaduras, ¿no? Entonces, a ellos se hace mención estos primeros auxilios. Igual manera, en caso a hemorragias, en caso a desangrados de las personas, ¿qué situaciones podemos hacer frente a estos primeros auxilios, ¿no? ¿Cuál sería nuestra inversión? De repente evitar a que se siga, como dice, se siga desangrando, ¿no? Evitar, ¿de qué manera evitamos ello, no? De repente aplicando los torniquetes, evitando a que la sangre siga, esparciendo, saliendo del sujeto, ¿no? Por otra parte tenemos las asfixias. Ustedes saben que los menores de edad, principalmente los menores de edad, están expensos a estas asfixias. Existen medidas donde las asfixias pueden ser evitadas, ¿no? Es más, desde la responsabilidad, donde los papás deben de guardar específicamente los objetos que puedan generar asfixias, ¿no? Y dentro de los empaques nos orientan a ello, ¿no? Por otra parte, vamos a ver fracturas. Como te hacía mención, el subir de repente unas escaleras sin percatarnos o de manera rápida nos genera una fractura, ¿no? ¿Y qué se busca acá? Se busca específicamente la inmovilización del accidentado, ¿no? Generar específicamente a que no se produzca sangrado, ¿no? Y aplicar comprensas de repente de hielo para que baje el hinchazón. Entonces, si te das cuenta, son normas técnicas que nosotros debemos de conocer dentro de estos primeros auxilios, y ya en las clases virtuales ahondaremos más sobre estos temas. ¿Está bien? Listo. Estos primeros auxilios, para que tengan una mejor convicción, sí o sí requieren de un botiquín de emergencia o una mochila de emergencia que nosotros debemos de tener. Imagínense que una persona tiene un desangrado, tiene una hemorragia. Si no tenemos los elementos necesarios, menor efectivo serán nuestras acciones como sujetos, ¿no? Entonces entendamos que los primeros auxilios son muy necesarios
para contrarrestar y buscar el bienestar de las personas que han sido afectadas. Y como sujetos, vuelvo a repetir, debemos de tener a la mano el botiquín de emergencia o la mochila de emergencia, ¿no? Que es necesario. Dentro de esto ya sabemos, ¿no? Las esparadrapos, vendas, qué sé yo, pastillas que se pueden consumir sin receta médica, ¿no? Para la fiebre, etcétera, ¿no? De igual manera, tener de repente tijeras, etcétera, etcétera, etcétera. Y jovencitos, que ya lo andaremos con imágenes en nuestras clases virtuales. Muy bien, estamos acabando esta partecita. Ahora nos vamos a ir a las preguntas. Pregunta número 1 nos dice: ¿se domina primeros auxilios? Ustedes ya saben, los primeros auxilios son medidas rápidas, son medidas eficaces y medidas adecuadas para poder socorrer al herido, ¿no? Tomando en cuenta eso, la respuesta es la de A y B. 3. La ayuda física consiste en la atención que se le brinda. Cuando hablamos de la ayuda física, es la atención que se le brinda aquí a los órganos dañados, a los aparatos o a los miembros del cuerpo que han sido afectados, ¿no? ¿Está bien? Esa es la ayuda física. Existe una ayuda física y una ayuda psicológica, ¿no? La psicológica es específicamente evitar el pánico, ¿no? Que ya les he hecho mención. La 3 sería específicamente 3, la 5. La ayuda espiritual o psicológica consiste en preparar anímicamente al accidentado, buscar su tranquilidad, buscar a que él se estabilice, que no se desespere, ¿no? Por ende, en la 5 será la B. 7. Primeros auxilios en fracturas. Cuando existe específicamente una fractura, qué sé yo, practicando un deporte, qué sé yo, subiendo las escaleras, etcétera, se debe primero inmovilizar la zona dañada, ¿no? Que no haga más esfuerzo, porque podría generar mayores contusiones, detener el sangrado y aplicar comprensiones o comprensas de hielo, ¿no? Esas son algunas de las actividades que nosotros debemos de conocer. Estamos culminando tu actividad, resolver los números pares, yo resolví los impares en tu módulo. 2, transcribir la pizarrita, encuentra el organizador, y 3, resuelve la actividad de extensión. Eso es todo, hasta la próxima.